que como digo, sería con... Hola, buenas. Vengo a presentar la entrega número 4 de la asignatura de animación. Aquí en After Effects he empezado colocando la entrada con un sólido y un texto para que entraran de forma orgánica y se fueran de igual manera. Utilicé los keyframes en la parte de opacidad, empezando con un 100% y terminando en un 0%. Aquí con la letra U muestro todos los keyframes de las posiciones en cada una de las líneas. Posteriormente empecé con lo que es la animación propiamente, trasladando todos los elementos que venían del archivo de Illustrator, los traje aquí y los importé de forma que se viera cada elemento y cada capa y se pudiera trabajar con ellos. De esta manera no estaban todos en la misma capa, sino que estaban separados. Así empecé primero con la pelota de básquet porque comparando la velocidad con la que van a caer los tres elementos, la pelota de básquet, la pelota de bolos y la pluma, la que bajaría más rápido sería la de básquet debido a su rebote. La seguiría la pelota de bolos, que iría mucho más lenta por el peso. Y por último, pues la pluma, que bajaría oscilando hasta llegar a posicionarse y frenarse en la escalera. Entonces, empecé con la pelota de básquet, aquí, primero con los keyframes para posicionarlas como hice con los otros elementos desde el principio, y moviendo el elemento y arrastrándolo hacia donde yo quería que estuviera, iba posicionando los otros keyframes. Para ello también tuve en cuenta que la pelota iba a ir saltando, rebotando en esta escalera, haciendo arcos. Al dibujar estos arcos iba a ir haciendo cada uno de los saltos hasta llegar al final. Al ser la primera que llega, pues bajaría mucho más rápido al ir saltando varios escalones, rebotando y volviendo a hacer ese arco, siguiendo al siguiente escalón y así. Esa velocidad iba a venir del golpe que tuviera contra la escalera. Entonces empecé primero por la posición. Comencé con la posición, que como digo, fue coger el objeto e ir posicionándolo donde yo quería que estuviera en el siguiente segundo. De esta manera lo fui poniendo en un principio que rodara, luego que cayera, y a partir de ahí tenía que rebotar hacia arriba, construir ese arco y volver a caer. Así fui posicionando uno a uno todos los keyframes a lo largo de la animación, del tiempo, hasta llegar al final. Ya que la pelota cada vez que cae cambia su forma, se estrecha contra el suelo y luego vuelve a cambiar, lo hice con escala. En escala, en el momento en el que toca el suelo, ligeramente se estrecha y vuelve a su posición. Para que esto fuera de forma también natural, lo que hice fue poner primero un keyframe donde estuviera al 100%, luego un keyframe donde se deformara y nuevamente otro keyframe donde volviera a estar al 100%. El cambio es muy sutil, no tendría que ser nada muy exagerado para que el movimiento quedara natural. Por eso quedan estos keyframes de esta manera, para que la forma de la pelota se deforme, vuelva a su estado normal y se vea de forma natural en cada paso del rebote. Durante el contacto con la escalera se deforma un poco, se estrecha, luego va volviendo poco a poco a su forma normal y sigue el arco en el salto
y así sucesivamente, que son los que tengo, los keyframes que están en esta línea. Luego, para que el movimiento fuera también natural, tenía que tener en cuenta la rotación. Entonces, puse los keyframes de rotación cada segundo aproximadamente, en los que la pelota iba haciendo vueltas. Entonces, fui poniendo una vuelta y media, 2 vueltas y así. Y de esta forma, la pelota iba, a la vez que iba dando los rebotes, se iba rotando sobre sí misma de forma natural. Luego pasé a introducir un elemento para que se viera de forma más intuitiva la animación y el movimiento de esta pelota, que fue poner una sombra. La sombra la incluí con una capa de forma, aquí en capa, le di nuevo, formas, e incluí esta capa dándole una forma de circular y que se posicionara justo detrás. Aquí la vemos. Estando esa sombra detrás, tenía que seguir a la pelota e ir siguiendo toda su trayectoria. Para ello también utilicé la capa en opacidad. Fui poniendo las zonas cuando toca la escalera para que no se viera tanto esta sombra y pasara de repente luego a verse. ¿Por qué? Porque la sombra al seguirlo no iba, digamos que al pasarlo por debajo, al estar las dos formas en contacto, se iba a ver esa sombra detrás, se iba a superponer e íbamos a perder el efecto de 3D y de profundidad que ya mismo tiene la escalera con las sombras que tiene a su vez. Entonces, esto para poder controlarlo mejor, utilicé el recurso de colocar una capa de nulo, un null que lo que hacía es que esa sombra siga el movimiento de esta capa del nulo. De esta manera, la sombra podía seguir al movimiento que tiene la pelota de básquet y va a quedar de forma mucho más natural y es un recurso que me pareció muy interesante para utilizar y sobre todo que resolvía mucho este dilema, ya que estuve probando varias formas de hacerlo y esta fue la que encontré que es más adecuada para que quede mucho mejor y con un acabado mucho más limpio en la animación. Una vez teniendo esta, pasé a animar la pelota de bolos. La pelota de bolos, debido a su mayor peso, debía caer de forma más lenta, rodando como dando esta sensación casi de resbalar sobre la superficie y luego caer. Es verdad que en esa caída también incluí un pequeño rebote para tener todo ese movimiento también, digamos, natural de la caída, un rebote mucho más pequeño a comparación de la otra pelota. Luego, lentamente volver a caer, rodar y así sucesivamente. Entonces, aquí como se puede ver, utilicé la deposición para ir poniendo cada posicionamiento, así como lo hice con el objeto anterior. Y aquí, además, para suavizar las entradas y salidas, seleccioné todos los keyframes y con clic derecho en asistente de fotograma clave utilicé desaceleración y aceleración suave para que entre y salga de forma mucho más suave. Haga las entradas y las salidas acelerando y desacelerando de forma suave. Esto le da, en este caso, a la pelota de bolos, esa sensación de pesadez, de arranque y de volver a que parece que se está frenando, pero vuelve a acelerar en cada uno de los movimientos muy sutilmente. Luego, también incluí la rotación, en este caso mucho más suave, ya que la pelota está haciendo un movimiento mucho más lento, digamos que empieza con la inercia del primer escalón, que es mucho más largo, pero luego va muy lentamente resbalando. Entonces, en este caso, ya no utilicé un segundo de referencia, sino un poquito más, para que esa rotación se viera mucho más lenta. Y así conseguir que fuera cayendo de forma muy suave, que fuera saliendo y conseguir el efecto deseado. Asimismo,
en algunas de estas me ayudé del gráfico de, de velocidad, seleccionando los keyframes de esta manera. Y en el gráfico, yendo a velocidad y moviendo los separadores, los tiradores de aquí, para ajustar la velocidad y que ésta se adecuara a la velocidad o efecto que yo quería que se hiciera. Esto sobre todo lo hice con la pelota de básquet para poder ajustar esa salida y esas entradas y que quedara mucho más natural. Bien, en esta no incluí la sombra, ya que consideré que la caída, al ser más pesada, no se iba a notar tanto la sombra como en la pelota de básquet, que siento que en la pared se iba a notar muchísimo más. Por último, animé la pluma, que en este caso tendría que caer muchísimo más suave, ya que por su ligereza iba a estar haciendo, oscilando en unos arcos también, moviéndose sutilmente arriba en la escalera hasta que lograra caer del todo. Eh, el inicio del objeto, para que quedara mucho más natural, lo posicioné aquí. Aunque las pelotas sí que vienen con la inercia y la velocidad del escalón, la pluma la puse en lo más alto para que fuera cayendo de forma natural. Para ello también utilicé keyframes en la parte de posición y nuevamente con esos easy in, easy out para que fuera un vuelo suave con aceleración y desaceleración en cada punto. De esta manera lo que hice fue describir como si fueran arcos aquí encima, y con los tiradores en esa posición, en esos arcos, lo que hice fue ir poniéndolos de forma mucho más estirándolos, de esa forma haciendo esos arcos para que el movimiento fuera natural, no fuera un zigzag, sino que fuera un arco en el que se dibujaba primero esa curva, llegaba al punto, en este caso aquí, y luego volviera a hacer otra curva y llegar al otro punto. Y con el easy out y easy in también ayudará a que quedara de forma muy natural. En cuanto a la forma de la pluma, añadí unas pequeñas rotaciones para que en el momento de oscilar la pluma también se fuera moviendo, no quedara estática, sino que fuera lentamente siguiendo y haciendo, viéndose más hacia el lado derecho o rotando un poquito más hacia el lado izquierdo, subiendo y bajando, quedando con ese aspecto natural. Y por último, en el último tramo, para hacer que se frenara con la fricción del escalón, lentamente al caer, lo hice mucho más largo, dejó de rotar y simplemente mucho más lento se fue frenando con, con la fricción con el escalón. Asimismo, fueron de mucha utilidad utilizar los gráficos de velocidad para que de lo que venía de velocidad de repente fuera bajando, estirando estos tiradores quedara lo más recto posible y esa velocidad con la que venía fuera bajando progresivamente hasta quedar detenida. Creo que esto fue muy útil porque en un principio, cuando utilicé solamente los keyframes y la rotación, quedaba frenada de repente, quedaba simplemente en un momento detenida, lo que no tenía ningún sentido, dado que la pluma no iba a caer y posarse simplemente, sino que con el roce de la escalera, esa velocidad con la que venía oscilando y volando en el aire, iba progresivamente a caer lento. Y creo que eso también le da naturalidad y un efecto más realista y bonito a la animación. Para ello también utilicé el elemento en el que hacía seguir a la pluma la trayectoria de la posición. Es decir, que em, se pusiera en automático, se dirigiera en automático esa trayectoria y siguiera
cada uno de los puntos. Y este efecto que comentaba lo podemos encontrar en la capa de transformar, en orientación automática y aquí pues orientar en el trazado. Ese trazado que yo había efectuado con las posiciones, al activar esto hacía que la pluma siguiera el trazado que se había efectuado. Estos recursos fueron muy útiles y los encontré en el apartado de recursos de la asignatura. Y pues de esta manera ha quedado mi animación. em, Cada uno de los elementos bajando conforme a su peso y la gravedad por las escaleras. Em, Espero que os haya gustado y me ha gustado mucho estas primeras interacciones con el programa de After Effects. Creo que es muy útil, ha sido muy útil los recursos y consejos que se pueden encontrar en los recursos y en los videos y aplicándolo aquí, aunque ha llevado bastante tiempo para poder afinar cada uno de los elementos y que quedara bonito, creo que ha valido la pena. Muchas gracias.